Son 20:07, así que es hora de arrancar. Un poquito, eh, cuando nos propusieron esta serie de materias, eh, nosotros tratamos de poder reflexionar junto con ustedes. Eh, Hay cosas que se pueden leer porque están en un libro escritas y uno las puede entregar y se pueden leer directamente, ¿no? Pero hay otras cosas de cómo llevar a la práctica todo esto de una manera eficaz que requieren un poquito de reflexión, un poquito de intercambio. Y este es el caso de esta materia, ¿no? Querigma y Didaqué. Hay literatura escrita donde cada uno de nosotros la puede leer, la puede reflexionar, la puede interiorizarse, pero me pareció eh, eh, interesante también lo que volcamos como, como trabajo para que desarrolle cada uno de ustedes. Yo lo llamé tesis porque una tesis eh, es el fruto de una investigación y de una opinión, en definitiva, ¿no? No pretende ser lo que les he pedido, una tesis de nivel académico que requeriría muchos meses de estudio y de preparación, pero sí tesis en el sentido de que podamos eh, meternos un poco en el material y ver más allá de tratar de entender, ¿no? La aplicación, tratar de entender el uso, tratar de entender la importancia eh, que nosotros estemos impregnados, ¿no? Del querigma y de la didaqué, que por, podríamos no llamarlos así, pero que estemos impregnados de la escritura, de la palabra del Señor, tanto en lo que creemos como en lo que aplicamos a la vida. Así que, no sé, me gustaría, Antonio, Romina, si, sé que presentaron los trabajos, ahí ya un poquito miré, los tengo que leer con más detenimiento, pero, pero eh, cuéntenme un poco, hoy estamos más para el querigma, la próxima estaremos para la didaqué, ¿no? Yo había propuesto como el tema la relevancia de ajustar o no los contenidos de nuestros ministerios de evangelismo, de edificación, de enseñanza y alabanza a las verdades contenidas en el querigma apostólico. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces, hoy que hay tanta globalización y tanta cosa publicada en YouTube y en otros lugares, que de repente escuchan alguna prédica y dicen, esta está buenísima, pero que por ahí escuchan otra y dicen, ¿y esto de dónde salió? Pasa por ahí. Generalmente uno, si les escucha más, es casi en la mayor parte de la comunidad, ¿no? Pero sí escucho también otros que sí, de dónde salió, cuál es la visión, qué objetivo tiene, si uno se pregunta. Y es importante con Kerigma y Didaqué poder ubicarlos, de qué ángulo lo ven. Así que sí, sí, escuchamos, pero es importante poder diferenciar eso. ¿Qué aplicación tiene Kerigma y qué aplicación tiene Didaqué? Sí, entiendo ahora que es muy importante. Mm, este, sí, a veces pasa, ¿no? Cuando uno escucha una canción, cuando uno lee un libro, eh, bueno, la misma experiencia, ¿no? Cosas muy, muy ajustadas a la escritura, muy,
muy correctas en cuanto a la exposición del querigma, eh, y otras que no, que otras que uno dice, no, no, esto no es así, esto está equivocado. No sé, un caso muy conocido, por ejemplo, es el tema de la teología de la prosperidad. ¿Eh? Este, obviamente que Dios no quiere que pasemos vidas miserables, Sí, pero tampoco quiere que el dinero sea nuestro ídolo, sí, y quiere sí, que sí, Es más, tengamos... eh, yo creo que este Evangelio de la Prosperidad ha hecho que muchos creyentes piensen que Dios es un mago, ¿no? Entonces, yo tengo que entregar algo para que me dé algo. Ujú, Y son cosas que cuando vienen personas desde otro lado, hablar la verdad, ¿no? Por eso es la importancia de la revelación de Cristo, porque si no, es muy difícil que puedan salir de ahí o que piensen diferente. ujú, claro. Y además se forma eh, un corazón, ¿no? Un corazón generoso o un corazón egoísta. Y si yo tengo una teología que forma un corazón egoísta, porque al final es todo para mí, algo no está bien. Y el querigma, eh, bien comprendido, no forma corazones egoístas, sino que todo lo contrario. Siempre es verdad. pone en primer lugar al prójimo, ¿No? y, y trabaja la virtud de la generosidad. Eh, entonces, cuando, cuando yo decía, cuando yo proponía ajustar nuestros contenidos al querigma, es eh, realmente que la palabra en su correcto contenido y significado pese en lo que hablamos, pese en lo que enseñamos, pese en lo que cantamos, pese en, en lo que predicamos y evangelizamos, ¿no? Hay un, eh, hay un, hay, hay un espacio también eh, para, para, para el testimonio personal, y hay un espacio también para la expresión poética, es decir, no todo lo que hablamos tiene que ser, o todo lo que cantamos tiene que ser literalmente escritural, ¿sí? Porque hay experiencias, y hay vivencias y hay poesía, pero sí, no tiene que ser errado en cuanto a la palabra. Este, y no tiene que formar en nosotros valores que no son del reino. Y ahí es cuando necesitamos eh, revisarnos. A mí me pasa que a veces tengo que preparar un mensaje para predicar o para exponer en algún lugar, y la misma palabra me va corrigiendo, porque yo escribo algo y digo, no, no, pero no es lo que dice acá. Y voy buscando el, el verdadero significado del querigma que está ahí escrito. Hay un versículo o tres versículos que, que me parece que son claves que los tengamos en mente. Ahora lo esperamos, Romina Antonio, que no sé, se paró un poquito. Ahí vino. Estamos. Eh, Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que se os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para captar las verdades del querigma, que son verdades espirituales, necesitamos que opere en nosotros y en la gente el espíritu de revelación, o el Espíritu Santo trabajando como espíritu de revelación. Porque la comprensión intelectual de la lectura del texto bíblico es insuficiente. Necesitamos la revelación de la verdad que está expuesta en la Escritura, o la iluminación de lo que fue revelado y puesto en la Escritura. Y necesitamos también la manifestación del Espíritu Santo como espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque la didaqué, en definitiva, implica una conducta, implica saber lo que está bien y lo que está mal, implica saber resolver un conflicto o una situación. Y otra vez, nosotros podemos resolverla en nuestros criterios naturales, humanos, pero cuando el espíritu me enseña y viene el espíritu de sabiduría, entiendo el más profundo y verdadero sentido de la didaqué, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que debo hacer, de lo que no. Fíjense cómo esto operó en Jesús, que en el Sermón del Monte le fue diciendo: ustedes oyeron que se dijo a los antiguos, no juzguéis, pero yo les digo tal cosa. Es decir, les empezó a traducir los viejos mandamientos en su verdadero significado, en su verdadero espíritu, y ahí está operando el espíritu de sabiduría. Entonces, si nosotros logramos ir a la Escritura y abiertos a que este Espíritu Santo se manifieste, iluminándonos, para que sea para nosotros no solo conocimiento intelectual, sino revelación a nuestro espíritu, las verdades de la Escritura. Y si nos abrimos al Espíritu Santo también para que Él opere como espíritu de sabiduría, para que sepamos actuar, qué aconsejar, qué está bien, qué está mal, qué corresponde, qué no corresponde, ¿no? Va operando el Espíritu Santo y va haciendo su trabajo en nosotros, el querigma, las verdades del Señor, la didaqué, la enseñanza de la conducta para la vida, ¿no? Y vamos, y de esa manera es como vamos, yo decía, ajustando, ¿no? Nuestro, nuestros ministerios, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra alabanza a las verdades reveladas. A veces, cuando la gente se queda en el libro, nada más, en el libro escrito del querigma y de la didaqué, y para muchos ya es un libro viejo, o es un manualcito difícil de leer. Pero cuando uno está abierto al espíritu y va recibiendo en su interior estas verdades, entonces vas leyendo cosas como eh, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y que en la cruz Dios estaba reconciliando consigo al mundo, y todas esas verdades constituyen el querigma revelado por el Señor.
a Jesús y a los apóstoles y plasmado en las Escrituras. Y ese querigma es el que va impactando nuestras vidas y las vidas del que oye, ¿no? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. Y sobre todo, el oír el querigma, el anuncio, la proclama de la verdad del Señor. Entonces hacemos de todo esto no una religión proselitista, sino una vivencia y una vida espiritual de un movimiento del espíritu, porque el espíritu va operando a través de la verdad proclamada y se va metiendo en nosotros y en nuestra familia y en las personas que nos escuchan y en los discípulos y en los que oyen la palabra del Evangelio. Cuando les sugería ahí 2 Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el verso 15 y 16, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Subrayo ahí, ¿no? Romina, Antonio, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le sugiere eso? Qué bárbaro. Procura con diligencia presentarte aprobado. Es muy intenso eso, muy importante. Y ahí tiene que estar la revelación, la relación con el Espíritu Santo, para poder tener el entendimiento y también emplear o aplicar la idea que están escuchando, que son los hermanos. Y de acuerdo al nivel de aprendizaje que ellos tienen también, o crecimiento espiritual, digamos. Sí, yo creo que la palabra, cuando dice que usa bien la palabra de verdad, habla de esto, ¿no? De hablar el querigma, de hablar la verdad, que es la buena noticia de Cristo revelado. No hablar lo que nosotros queremos, sino hablar a Cristo, ¿no? Resucitado. Hay otro texto escrito por Pablo también en el mismo sentido, que es Efesios 4, cuando está hablando de los ministerios que son para perfeccionar a los santos, Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y yo diría siguiendo el querigma, siguiendo la verdad revelada, siguiendo en forma contraria a los que engañan, ¿no? A los que emplean con astucia las artimañas del error a fin de engañar. Nosotros tenemos que ser de los que usan la verdad a fin de ser canales de la revelación, a fin de edificar de manera, como leíamos antes, idónea, de manera fiel, como obreros que usan bien la palabra de verdad. Entonces, vamos poniéndonos en manos del Señor con un fuerte deseo en nuestro corazón y una convicción en nuestro espíritu
de ser fieles, de ser veraces, de, de trasladar la, la palabra eh, que podemos interpretar o aplicar, pero sin quitarle nada y sin agregarle nada, sino manteniendo la pureza de su contenido, la pureza de la revelación. Eh, bueno, me gustaría que eh, me dijeran así, eh, a modo a modo de ping-pong, algunos textos bíblicos que se les vengan a la mente que sean querigma puro. ¿Qué me pueden decir? A ver, No necesita ser de memoria, pero más o menos. sí, 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 O sea, que sea verdad revelada. sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Perdón? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien. Y nadie viene al Padre sino por Ujú. mí. Total, sí, Ahí es fuerte eso, ¿no? Nadie va al Padre sí. sino por Jesucristo. Amén. Pa- Así es. Medio pariente de ese texto es el que dice, nadie conoce el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? Sí, A mí se me venía el versículo, el que dice Jesús, siendo Dios, no se escatimó pero no, Jesús, aún siendo hombre, eh, o sea que se humilló hasta lo sumo, ¿no? Claro. Filipenses 2, sí, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino Amén. que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Bien, eso es querigma revelado. sí, Uno muy conocido, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga tenga vida vida. eterna, ¿no? Fíjense cómo la proclamación del querigma primero va trayendo un pensamiento claro y segundo va motivando la fe, ¿no? A nosotros mismos nos pasa que al decir esto es como que el espíritu va trayendo algo distinto, ¿eh? Y, eh, y va, y va animando, y va guiando, y va hablando. Últimamente eh, estoy, no siempre, pero algunos domingos que predico, empiezo la prédica con un versículo para aprender de memoria en toda la congregación, ¿no? Sí, Este, algún versículo sencillo, ¿no? Qué sé yo, vez pasada, por ejemplo, decíamos en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otra oportunidad, me acuerdo eh, que tomábamos algún versículo también de algún salmo. Tú renuevas mis fuerzas como el búfalo, unges mi cabeza con aceite fresco. Entonces, con un versiculito solo así era como una levantada de ánimo, pero no una cosa puramente sentimental, sino una cosa espiritual de ministrar hasta con un versículo. Y ese es el querigma, es la declaración del querigma y el potencial que tiene el querigma declarado, porque la fe viene por oír y por oír el querigma
de Dios. Amén. Así que no deberíamos, digamos, eh, no deberíamos acostumbrarnos a no leer la escritura, o a no mencionar la escritura, a no tenerla de referencia, porque es la que nos trae este, este querigma de Dios. ¿Vos, Romina, en este tiempo estás sirviendo ahí en la congregación en algún área en particular? Sí, estamos liderando a los jóvenes Ujú. y después tenemos un grupo casero y estamos en lo que es redes, lo que es redes de la de comunidad cristiana Tandil. Mirá, Y bueno, discipulamos. ahí tenés un campo enorme, enorme Mm, para dar querigma, ¿no? mm, De distintas maneras. A veces, a veces eh, en un grupo casero, eh, una buena exposición de un texto bíblico, eh, eh, un- una, una, una buena declaración de las verdades. También en el amén. discipulado, cuando alguno tiene alguna duda o alguna cuestión, volver a afirmar las verdades de Cristo. Y en las redes, bueno, con el lenguaje de las redes, Mm, eh, saber mandar algún versículo en una versión adecuada, que amén, plasme alguna verdad en las personas que lo leen. amén. Este, bueno, Antonio, ¿qué te voy a decir? Este, vos sabrás mejor que yo. No, Eh, estamos bien. Todos los pero, días aprendo ujú, esto de tener en cuenta el querigma y la que me ayuda mm, mucho a no tener una expresión personal, sino necesitar de la presencia, la guía del Espíritu Santo. claro, Y ujú, también el pensamiento humano algunas veces vuela rápido, pero Dios siempre está ahí. Y como te dijo en el principio, uno proyecta o tiene en el corazón, en la cabeza, algo que cree que Dios está ahí. Y cuando te toca compartir la palabra, sale, fluye, mm, fluye. Y mm, ahí uno afirma la importancia, la relación que tiene que tener el querigma y el día que. claro, Así sí. que, Sí, y otro punto importante, creo yo, bien, es eh, no solo qué decimos, sino cómo lo decimos. exacto, sí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos algo para que otra persona lo escuche, lo reciba. Y si la otra persona no entiende lo que yo digo, es como que se pierde algo en el camino. Y a Ahí eso yo y recordaba, perdón, recordaba sí, que Jesús enseñaba con las parábolas también, y sí, era para adaptar o proyectar el mensaje o la enseñanza a distintos niveles o distintas ujú, hermanas, personas. ujú, Sí, sí, claro. Pero ponele, a veces según la audiencia, digamos, eh, sí, eh, uno busca una, una versión bíblica más sencilla, eh, uno trata eh, no sé, de hablar de manera clara, en un tono de voz que, que se entienda las palabras que yo digo. Romina, que está en las redes, sabrá de, de- de- uno puede poner un texto que no tenga ningún impacto porque no tiene contraste de los colores o porque la letra es fea, y podrá poner otro texto, el mismo texto lo puede poner muy impactante porque, no sé, eh, porque le puse un borde luminoso, no sé por qué. Las redes funcionan así. Entonces, eh, es interesante que tengamos el concepto de que la persona
que va a, a escuchar lo que yo voy a hablar o que va a leer lo que yo voy a escribir, mínimamente lo entienda. Que Sí, yo no lo diga de forma tan complicada que no me entienda. Que no lo diga en una voz tan bajita que haga fuerza y... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Eh? Y que no esté tampoco de una manera que, que se pierda con el fondo y la imagen pasó y no la vi. Entonces, eh, el primer paso es que el contenido sea veraz, pero también el segundo paso es entregarlo de una manera que quien lo recibe lo entienda, que no haga, que no tenga que hacer fuerza para entender lo que yo digo, que lo entienda. Entonces, sí, sí, si lo entiende de una, después viene la reflexión, porque si el esfuerzo es para entender qué dijo, qué dijo, qué dijo, ya está cansada claro. para cuando tiene que reflexionar, ¿no? Entonces ahí trabajamos. Ahí Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Hombres fieles e idóneos. La fidelidad es transmitir el querigma tal cual, y la idoneidad es hacerlo de manera que el receptor lo entienda. Por ahí me estoy ampliando a un temita que es la comunicación, un tema de comunicación, cómo comunicar bien, pero, eh, pero, pero ese puntito, eh, a veces cuando cuando uno, eh, cuando uno habla uno a uno, es fácil preguntarle al otro, ¿me entendiste lo que te quise decir? Porque si no me entendiste, te lo digo de nuevo. Ahora, cuando Sí. uno habla a mucha gente es un poco más difícil. Entonces, mejor que hagamos el trabajo de entrada, de ser claros, de ser precisos, de ser eh, concentrados y tratar de que entre, de que entre Como, bien de primera. Este, eh, así que, eh, y bueno, Dios nos ayude, nos dé gracia, Dios derrama dones, Dios derrama gracia, el Espíritu sí, Santo opera en las personas, porque nosotros hablamos, pero después el que convence o el que recuerda, en el que reciben es el Espíritu Santo. Nosotros somos, como dice Pablo, somos colaboradores de Dios. Dios está trabajando. Nosotros nos esforzamos en ser buenos colaboradores conforme a la gracia que Dios me da, al don que Dios pone en mí, a la situación que me permite dar testimonio o enseñar o hablar o predicar o publicar. Eh, Así que dependemos del Espíritu Santo para tener revelación, para comunicarla y para que las personas también la reciban de la manera adecuada y que después el Espíritu Santo siga obrando en las personas para lograr su fruto en ellas. Nos toca a nosotros ser fieles a la verdad, pero para ser fieles a la verdad tenemos que conocerla. Entonces el primer paso nuestro es abrirnos a ese espíritu de sabiduría, de revelación cuando leemos la palabra, también cuando otros nos predican o cuando estamos orando, y recibir del Señor. Y eso cuando vamos comprendiendo y se va ampliando nuestra comprensión espiritual, lo vamos volcando en nuestro ministerio. Por amén. eso yo vuelvo a decir, yo decía, ¿eh? Propuse ese verbo ajustar, ¿eh? En el sentido de, de, siempre, de siempre procurar ser fieles, de si hay algo que mejorar, lo mejoremos, de Amén. que podamos tener un mínimo de discernimiento de parte del Señor para darnos cuenta cuando hay algo que es errado, ¿eh? No estamos
en una casa de brujas, ni estamos saliendo a señalar o a condenar, pero sencillamente tenemos que saber que lo dice la palabra, que a veces hay falsos profetas, que a veces hay falsos maestros, que a veces hay fábulas de viejas, que a veces hay hombres engañosos, que usan las artimañas del error, y entonces nos toca a nosotros establecer, no sé si establece el Señor, ¿no? Pero predicar la verdad, hablar la verdad, usar bien la palabra de verdad. No ser ingenuos, no ser engañados, no ser olvidadizos, sino siempre estar dispuestos a ser canales del querigma de Dios fiel a cómo fue revelado en la Escritura a través de Jesús y de los apóstoles. Eh, Así que es es una tarea hermosa y es un privilegio de parte del Señor poder acceder a, a algún nivel de, de revelación de la Escritura que nos trae el Espíritu, poder comprender la verdad, poder conocer un poquito más al Señor. ¿Sí? Hay gente que todavía está ignorante, hay gente que permanece ciega, hay gente que es sabia en su propia opinión, y nosotros Sí, queremos formarnos, no juzgamos a nadie, pero en lo personal queremos formarnos como obreros que usan bien la palabra de verdad. Y que un día el Señor esté contento de nuestra labor, que no llore por bien, nuestra labor, o que llore de alegría, pero que esté bien. contento con nuestra labor humildemente, ¿eh? No porque seamos nosotros gran cosa, sino porque pudimos ponernos en manos del Espíritu y ayudar, y ayudar un poquito en, en esta obra que Él es el edificador y el arquitecto. Amén, Amén. amén. Este, Y yo bueno, pensaba en los niños, pensaba en los adolescentes y también en los mayores, aquellos que no conocen a Dios. También tiene que ser veraz, clara y reflexiva la palabra con ellos, para compartir con ellos. ¿Cuál es su opinión? claro. Ujú. Nosotros, eh, esto que vos decís me trae una reflexión que amplía un poquito. En primer lugar, eh, la sociedad, por lo menos acá en Buenos Aires, en las grandes ciudades, no sé si cómo llega donde están ustedes, pero la sociedad que cuando yo era chico era formalmente cristiana, tenía una aceptación de Dios y un conocimiento básico eh, de, de una vida normal desde el punto de vista cristiano. Hoy en día se ha paganizado, se ha vuelto agnóstica y se ha vuelto muy ignorante de la palabra de Dios. Bien, Y a eso se le suma que las generaciones jóvenes son poco lectoras. Hay mucha gente que lee poco y nada. Van mucho a lo visual, a cosas de internet, a cosas breves, instantáneas, rápidas. Y a veces aún los que se convierten y vienen a la familia de la fe no tienen desarrollados los hábitos de lectura. claro. Entonces, cuesta a veces, o uno se encuentra con, con personas que hay que edificar en las verdades de la Escritura muy desde lo básico, muy desde lo básico.
Eh, eh, Antes no hacía falta a una persona, eh, no sé, preguntarle si creía en Dios, porque todos creíamos, pero ahora hay muchos que no creen. Antes no hacía falta explicarle a una persona cómo era la familia y el matrimonio según la escritura, porque era lo normal. Bueno, ahora todo eso, hay mucha ignorancia y nosotros, Romina, Antonio, tenemos que poder eh, entender en qué situación viene el que viene, en qué situación está el discípulo, para edificar con el querigma aún desde lo básico, aún desde el ABC, y tomarnos ese trabajo. eh, y bueno, si podemos motivar a las personas a que adquieran el hábito de lectura de de la Biblia fundamentalmente y de algún otro libro que le haga bien, también haremos una buena obra. ¿Mm? Porque el que no lee solo tiene lo que yo le cuento, lo que yo le digo, y es un poco limitado eso. Eh, entonces el proceso de crecimiento y de madurez espiritual de una persona que no lee, eh, a veces se retrasa, ¿no? Eh, a lo mejor es un siervo excelente con un testimonio bárbaro, mejor que el mío, eso no digo que no, pero, pero tener el hábito de lectura es ir a leer el querigma. Ir a leer el querigma es ir a exponerse a la enseñanza del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, Él les va a recordar todo lo que yo les enseñé, Él les va a guiar a toda la verdad. Amén. Qué Entonces bueno, vamos a sí. guiar a un discípulo no a que lea un libro religioso, vamos a enseñar a un discípulo a que se encuentre con el querigma y a que se exponga al trabajo del Espíritu Santo Sí. para que lo guíe a Jesús. Eso, eso, eso necesitamos hacer, más que antes. Y obviamente relacionado con la oración, ¿no? Ujú. Porque va a decir que se complete. Así que bueno, tenemos un precioso trabajo en nuestras manos, una responsabilidad que el Señor nos permite tomar, asumir, y un deseo en el corazón de que con la ayuda de Él podamos ser fieles, podamos ser aprobados, podamos usar bien la palabra de verdad, podamos usar la escritura para, como dice allí, para instruir, para corregir, para todas esas cosas. Y bueno, y Dios bendiga y añada y movernos siempre en el espíritu de sabiduría y de revelación, porque esto es una tarea espiritual, no es una tarea eh, natural, vamos a decir. Leemos con los ojos, sí. Reflexionamos con el pensamiento, sí. Aplicamos con el cuerpo, sí. Pero también todo esto opera espiritualmente. Y ahí está el Señor trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, después voy a leer los trabajos que me dejaron ahí, que ya vi que me dejaron, y les haré algún comentario, les agradezco. No sé si la lectura de los materiales que les sugerí les ayudó, les gustó. Ahora sonamos. ¿Cómo? Bien, sí.
Sí Ajá. pudimos, sí pudimos ver, yo más bien no tenía en el preciso momento porque no pude bajarla, pero sí me aboqué a lo que decía Jorge Mitián, el apóstol, y me guié con eso y también con Puerto Camino y Meta. Y Ujú. también tengo la didáctica de su ministerio también, que fue muy El útil, Ministerio Didáctico de la Iglesia. correcto. Así que ahí me sustenté y bueno, qué bueno. Mm, Uno ya viene, siempre necesita una ayuda, necesita una orientación, así que importantísimo. mm, Y sí, el hecho de poder que usted me aclare también, ¿no? De ser veraz, de discernir quiénes están escuchando y también ir a la reflexión, hace, hace que uno pueda decir, Señor, esta es tu palabra, ¿verdad? Porque algunas veces es totalmente cognitivo, humano, y se limita a eso, pero no. En cambio, cuando fluye la sabiduría a través del Espíritu Santo, la guía, es diferente. mm, Así que, no, contentos y totalmente agradecidos por esta ayuda, ¿no? ujú. Amén. Amén. Bueno, Sí. Romina, tenés mucho trabajo Y ahí, grupo de jóvenes, sí, redes, discipulado. bueno, pero nos encanta. Mm, Nos gusta mucho. Y el proyecto del Eterno, bueno, también ese libro y El motor de la fe de Jorge, el motor de la misión. eso, fueron, justamente los leí por el instituto y nada, son libros que dan muchas ganas de seguir leyendo, ¿no? De volver a leer, de volver a leer. Y el proyecto del Eterno, justo hace unos meses, también se había dado los domingos. Ah, mira, Así que sí, a ver, eh, venías con ventaja entonces. sí, gracias a Dios que lo habíamos comprado. Ujú, Pero bueno, estoy muy contenta. La verdad que cuando vi la materia, no sé por qué, me dio como un poco de miedo. Yo dije, bueno, pero ¿será que voy a poder? Así que fue un ujú. desafío muy, muy lindo, porque cuando leí tesis también dije, ¿será? Y sí, pudimos ahí. Qué bueno. Eh, pero bueno, sí, la idea es esa también, esto de, de cómo comunicarlo. Eso, mientras vos hablabas, Pablo, pensaba esto, que el Señor me dé estrategia eh, y revelación de cómo Él quiere que lo podamos comunicar, si bien lo veníamos comunicando, y más en el tema de los discipulados también, esto que hablaste lo anoté para también poder eh, seguir pidiéndole revelación al Señor y estrategia, ¿no? De cómo seguir comunicándolo. Bueno, eh, creo que, creo que ha sido muy interesante, muy jugoso todo esto. Sí. Y, eh, y nosotros llegamos hasta un punto. Lo demás, hay más en lo que el Espíritu Santo quiere hablar al corazón de cada uno de ustedes. Así que no, que este Zoom no sea lo último que se habla de esto, sino que ustedes sigan hablando con el Señor, leyendo, llenándose de las verdades y proclamando también el querigma del Señor. Qué bueno. Bueno, Antonio, ¿querés orar para despedirnos? Sí, sí, por favor. Padre, gracias. Señor, tú tienes todo bajo tu guía, bajo tu verdad, y cada día que nos habla, cada día que nos sostiene, crecemos en ti y todo es para ti. Y tener esa palabra con didaqué y con querigma para ir a aquellos que no nos conocen, para aquellos que aprenden, que quieren crecer, y tener compasión para ellos que aún no están llegando, Padre. Gracias por este momento, gracias por la relación que has hecho, gracias por este medio, Padre, que permite formarnos, ayudarnos, capacitarnos, y gracias Dios, gracias Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.
Muy bien, nos despedimos. Será hasta la próxima. Cualquier cosita me escriben por ahí. Seguimos Ok, Gracias, adelante. gracias Pablo. chao, Romy, chao, hasta luego. Chao, Chao, chao. Buenas chao. noches, Antonio, adiós. La concha para